¿Se escucha la música? Ya no, ya se dejó de escuchar. Ahí está. Ahí está. Ya estamos. ¿Querés que empecemos ya? Sí, bueno, comenzamos la charla de hoy. Es la charla de cierre del ciclo de charlas por el aniversario de Clínica del Sujeto y lleva por nombre La angustia entre el goce y el deseo. Para esta charla nos acompaña el psicoanalista argentino Gustavo Cerezeski y a él lo pueden encontrar en Instagram. Ahí en la descripción del video les dejé cómo aparece, es Gustavo Cere. Bueno, les cuento un poco de Gustavo. Él es médico, psicoanalista y analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde además desarrolla su seminario en nombre propio. Es miembro de la Casa Freudiana, espacio de lectura y transmisión del psicoanálisis, docente y supervisor de la institución Fernando Ulloa. Se ha desempeñado como supervisor en varios servicios de psicopatología hospitalarios y ha publicado numerosos trabajos en Cuadernos Sigmund Freud, la revista psicoanalítica Va, y también presentado diversos trabajos en Reunión Latinoamericana de Psicoanálisis. Es autor del libro Escena, Semblante y Presencia del Analista, un grupo de estudio. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación. Un gusto tenerte con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Areli. Bueno, en principio, gracias a Areli Aguilar, que me ha cursado la invitación en nombre de la Institución Clínica del Sujeto, a quien aprovecho en este momento para mandarles un saludo a todos sus miembros. Y bueno, y felicitarlos por esta idea que tuvieron de festejar un aniversario, entiendo, de la fundación de la institución, con este ciclo de conferencias que comparto con prestigiosos colegas y analistas, así que bueno, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes, acá del otro lado del hemisferio. En este momento, acá estamos en verano, aunque en Argentina, en Buenos Aires concretamente, este,
hay un día fresco hoy, medio nublado, menos de 20 grados hace, así que por ser verano está bastante fresco, pero bueno, agradable. Por la vestimenta de Areli veo que ustedes están en invierno, que ya nos va a tocar a nosotros. Bueno, acá en Buenos Aires el verano puede ser muy crudo también, porque a veces hay temperaturas de casi 40 grados, se pone bastante duro, pero este verano viene bastante tranquilo. Bueno, para los que entraron en este momento, les cuento que estábamos escuchando Autumn Leaves de Cannonball Adderley, un saxofonista muy talentoso y muy conocido, un alto. Me gusta empezar las clases de mi seminario con música, así que aprovecho también acá para compartir con ustedes la música que me gusta, que en este caso es el jazz. Bueno, el, el tema de hoy es la angustia entre el goce y el deseo. Así es como decidí llamar a esta charla que voy a tener con ustedes. Me va a interesar mucho intercambiar con ustedes, así que yo voy a hablar un rato y después me gustaría escuchar las inquietudes de ustedes, las preguntas y que charlemos más que yo dar una, una conferencia magistral. Em, Leyendo un poco las notas que tengo preparadas para hoy y bueno, leyendo algo del material que tengo escrito, me encontré con un artículo que publiqué en abril del 2020, eh, que se llama Elogio de la angustia en, en tiempos turbulentos, creo que se llama, algo así. Lo publiqué en Facebook, en realidad. En abril del 2020, o sea, apenas empezada la pandemia prácticamente y cuando ya en ese momento se había decretado por lo menos en Argentina, a fines de marzo, alrededor del 20 de marzo se decretó la cuarentena obligatoria. Y escribí ese artículo, ¿no? Elogio de la angustia en tiempos turbulentos. Y ahí decía que me interesó releer ese artículo porque, bueno, encontré que estaba bastante bien, me pareció bastante bien ubicado, aún en ese momento de mucha incertidumbre, de miedo, hasta de terror en algunos momentos, por lo que estaba sucediendo, que ninguno de nosotros entendíamos bien qué estaba pasando, cuál era la verdadera dimensión de la cuestión de la pandemia. Y entonces, bueno, me gustó encontrarme con lo que pensaba en ese momento y releerlo ahora, prácticamente 2 años después, nos puede servir para tomar un poco perspectiva de la cuestión en relación al tema que nos ocupa, en relación al tema de la angustia. Entonces ahí decía que Freud justamente decía que hay determinados sentimientos o afectos que se confunden, ¿no? Sobre todo el miedo, el terror y la angustia son tres términos que se confunden. De hecho, por ejemplo, en alemán la palabra que se usa para miedo muchas veces es Angst, que es la misma palabra que se usa para angustia, y a veces se confunde con el terror. Entonces él se encarga de diferenciar estos afectos, vamos a decirlo en principio. Entonces dice que el miedo, a diferencia de la angustia, tiene objeto. El miedo es un miedo ante algo. El terror, en cambio, es un miedo, pero que surge de manera brusca y sorpresiva sin que
haya una posibilidad de que el aparato psíquico se defienda o se prepare para esa situación. ¿Mm? O sea que de alguna manera el miedo protege del terror. Es decir, cuando sentimos miedo, ya estamos produciendo ahí una modificación del aparato psíquico que justamente se prepara ante una posibilidad de que irrumpa el terror. En cambio, el terror no deja que el aparato psíquico se prepare. Y la angustia, a diferencia del miedo, dice Freud, no tiene objeto. Justamente la angustia es un miedo ante algo que no se sabe qué es. Entonces no es miedo, porque el miedo tiene objeto. ¿Mm? Eso es una especie de miedo, la angustia, pero ante algo que no se sabe qué es. Eso es la angustia. Y la situación de la pandemia se prestaba mucho para justamente un estado de angustia porque era un miedo ante algo que no se sabía qué era. ¿Mm? Se sabía que era un virus, pero todavía no mucho, ¿sí? Cuáles eran las consecuencias. Entonces surgía la angustia. ¿Y por qué yo había titulado a ese trabajo, a ese texto, ese pequeño texto, Elogio de la angustia? Porque Freud dice que la angustia defiende contra el miedo y el terror. Es decir, que la angustia es una actividad psíquica que permite lo que Freud llama una deriva asociativa, es decir, un trabajo psíquico, ¿sí? Ante el instante de la mirada, que es uno de los primeros tiempos lógicos que destaca Lacan, ¿m? El instante de la mirada es el momento del shock. ¿Sí? El instante de la mirada es el momento del shock, es el momento en el que estamos ante una noticia terrible, por ejemplo la pandemia, y la primera reacción es como una especie de parálisis ante esa noticia. Pero después de ese instante de ver, viene otro tiempo que se llama el tiempo para comprender, que es todo el tiempo que nos llevó a empezar a entender de qué se trataba esto que pasaba en el mundo. ¿Mm? Y ese tiempo para comprender incluye la angustia. ¿Mm? Es decir, que si nosotros intentáramos eliminar ese tiempo, eh, para evitar la angustia, también estaríamos evitando el tiempo para comprender, o sea, el tiempo de elaboración psíquica para entender qué está pasando y para producir ahí una posible respuesta frente a eso que viene de afuera. Entonces, lo que se escuchaba en ese momento es que mejor no pensar, mejor no mirar los noticieros, mejor no hablar de eso, como evitando el tema. Y en cambio, desde el psicoanálisis lo que proponemos es lo contrario, es decir, que mejor hablar de eso, mejor enfrentarnos con eso, porque la angustia es lo que justamente nos permite ir elaborando ese shock inicial. En cambio, si lo evitamos ese paso intermedio entre lo que es el instante de la mirada y el último, y el último momento, que es el momento de concluir, nos perdemos de ese tiempo para comprender tan necesario frente a cualquier hecho traumático. Ahora, la angustia tiene otra particularidad frente al miedo, porque el miedo, dijimos, tiene objeto, pero además ese objeto es exterior, es identificable, es concreto. Por ejemplo, se ve en las fobias, ¿no? La fobia es un miedo ante algo concreto que sucede en el afuera.
Hay un caso clínico muy conocido entre los psicoanalistas, un caso clínico freudiano, que es el caso Juanito, que es el caso de la fobia de un niño de 5 años, que Freud analiza a través de los padres de este niño, y este niño presentaba una fobia a los caballos, que era complicado. Esa fobia era complicada porque eso transcurría en la Viena de principios del siglo XX. Entonces, todos los medios de transporte eran con caballo. O sea que la calle estaba plagada de carruajes, de caballos, así como ahora hay autos. Entonces Juanito no podía salir a la calle ni con la mamá ni con el papá porque se aterrorizaba. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de una fobia que es un miedo ante algo concreto. Pero la angustia tiene un origen interno. ¿Mm? O sea que hay algo que pulsiona dentro del aparato, podemos decir, del aparato psíquico del organismo, y surge esa traducción afectiva en el yo, que llamamos angustia. Por lo tanto, ahí se suma otra dificultad para la angustia. La primera es que no tiene objeto, por lo tanto no se puede evitar, porque si le tengo fobia a los caballos, bueno, voy por lugares donde no hay caballos, o me quedo dentro de mi casa donde no hay caballos y lo resuelvo. Pero la angustia no tiene un objeto externo, concreto, y encima es interno, y, o sea, yo no puedo huir de mí mismo. ¿Mm? Aunque es muy común que la gente que está angustiada se imagine que produciendo una modificación en su entorno va a liberarse de la angustia. Es una de las razones por las cuales la gente viaja, por ejemplo. Hay mucha gente que viaja porque piensa que en otro lugar no va a sentir la angustia que siente en el lugar en el que está. ¿Mm? O que va a dejar atrás sus problemas si se traslada a otro país o a otro lugar, y en realidad se vuelve a encontrar con el mismo problema vaya donde vaya, porque la angustia es interna, se lleva consigo, se lleva en el equipaje, no, no se puede dejar. Bueno, entonces ahí estamos en la distinción entre el miedo, el terror y la angustia. Y la angustia también protege contra el terror, porque dijimos que el terror es una situación traumática que viene de afuera y no permite que el aparato psíquico se defienda. Pero si hay angustia, ya hay lo que Freud llama una sobreinvestidura de los sistemas de defensa que hace que el sujeto pueda defenderse contra el terror. Y ahí Freud dice algo muy interesante y absolutamente actual que podemos ubicar en el tiempo de hoy presente. Él dice, en definitiva, las consecuencias psíquicas del trauma externo va a depender de cuánto haya de elaborado psíquicamente hasta ese momento y cuánto no. Y esto es lo que estamos viendo en este tiempo, es decir, aquellos sujetos que ya venían con un trabajo psíquico acostumbrados a lidiar con la angustia, a trabajar con sus sueños, a trabajar con las producciones del inconsciente, con los olvidos, los actos fallidos, los chistes, los lapsus. Los que ya venían trabajando en eso afrontaron mucho mejor las consecuencias de esta pandemia que aquellos que no, que aquellos que con la irrupción de la pandemia se encontraron por primera vez con la angustia y tienen que empezar a lidiar con la angustia en este tiempo. De todas maneras, siempre tienen mejor pronóstico aquellos que ya venían trabajando, o por lo menos aquellos que se ponen a trabajar con esto, a pesar de que lo hagan, de que lo empiecen a hacer ahora, ¿no? Bueno, vamos un poco a acercarnos un poco más al título de nuestra charla de hoy, la angustia entre el goce y el deseo. Por lo tanto, mi idea es plantear el concepto de goce,
Un concepto bastante complicado en psicoanálisis, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, no sencillo, sino simple, que no es lo mismo, y el concepto de deseo. Y entonces ahí vamos a poder entender cuál es el papel de la angustia entre el goce y el deseo, ¿m? Como un mediador, como un puente, digamos, entre el goce y el deseo. La angustia es eso que media entre el goce y el deseo. Entonces, comencemos hablando del goce. Empecemos por el sentido más cotidiano, más común, más corriente del término goce. El término goce habitualmente se lo asocia con el disfrute, con el placer, con eso que se llama los goces de la vida, incluido el goce sexual, el goce de hablar. El hablar también implica un goce, todo aquello que tiene que ver con el placer, con el disfrute. Bueno, eso en psicoanálisis Lacan le dio un estatuto particular y lo llamó goce fálico. A ese goce de la vida lo llamó goce fálico. ¿Y por qué fálico? Bueno, esto ya viene desde Freud, del lugar que le da Freud al falo. Y el falo, que representa al órgano del pene, pero que no es exactamente el pene, ¿sí? El falo es el estatuto simbólico del pene y del goce peniano. El goce peniano tiene la particularidad, ¿sí? A diferencia del goce femenino, que caduca, que termina, es decir, que acaba, como decimos en español, no sé cómo se dirá en México. En España se dice acaba, termina, ¿no? Como algo que el goce fálico tiene un límite, tiene un punto de corte, de terminación, tiene un punto final, que coincide en el órgano peniano, coincide con lo que llamamos la detumescencia, que es lo contrario a la erección. Prejuiciosamente siempre se piensa al goce fálico solamente asociado a la erección. Y sin embargo es mucho más importante la cuestión de la detumescencia, de la caída de la erección del pene. A este punto de la caída de ese goce, Freud lo llamó castración. Lo llamó castración, que no tiene nada que ver con la castración veterinaria, cuando llevamos a nuestras mascotas al veterinario para que los castren, no tiene nada que ver. Tiene que ver con una cuestión simbólica. Es decir, el que tiene el falo siempre está amenazado de perderlo. Hay una amenaza siempre sobre ese órgano. Entonces, como el goce fálico por definición termina, todos los goces de la vida que terminan, que son momentáneos, que duran un tiempo, se los llama goce fálico. Es decir, que no son goces infinitos o sin límite, sino que son momentos de goce. Cuando nosotros comemos una rica comida con un buen vino y estamos en una situación agradable, ese es un goce fálico y en algún momento termina. Es decir, en algún momento ese goce se produce, hay un acmé de ese goce, hay una plenitud de ese goce y termina. ¿Sí? Justamente muchos de los problemas que nos encontramos en la clínica es cuando este goce no tiene un límite. Es decir, cuando se busca un goce sin límite. Como por ejemplo, bueno, en los trastornos de la alimentación se ven, ya sea en el evitar
ingerir alimentos o vomitarlos o comer demasiado. Se ve en las adicciones, todo tipo de adicciones. Se ve en las situaciones maníacas, por ejemplo, en las situaciones de impulso, de impulsivas. Bueno, son todos goces que ya son de otro orden, esos otros goces. Entonces vamos a hablar de esos otros goces ahora. Los primeros goces son los goces buenos, vamos a decirlo así, como de manera muy corriente, ¿no? Son los goces que justamente buscamos, los goces de la vida, ¿no? Por eso yo digo que un psicoanálisis es un tratamiento que ayuda a gozar mejor de los goces de la vida, es decir, a encontrarse más con esos goces de la vida y menos con esos otros goces que son los que vamos a hablar ahora. Ese otro goce, voy a llamarlo goce fantasmático, con lo que voy a tener que también hablar un poco de qué es el fantasma en psicoanálisis. El fantasma básicamente es la relación del sujeto con el mundo. Es decir, es cuál es la ventana por la que mira el mundo, cuáles son los cristales de los anteojos por los que mira el mundo. Pero sobre todo, lo podemos ver en los momentos más neuróticos del sujeto, en los que el sujeto está más embrollado, está más trabado. ¿eh? ¿Cómo se manifiesta esa situación del fantasma? Bueno, muchas veces es una situación que se vive como de goce del otro, es decir, donde el sujeto siente que es gozado por el otro. Puede ser su pareja, puede ser su jefe, su jefa, su director o directora, alguien que está en algún lugar de autoridad. En general, esa situación de goce fantasmático se presenta ante alguien que está idealizado o está puesto en una situación de poder. Entonces el sujeto sufre frente a ese otro del que dice que lo goza. El sujeto se siente gozado para ese otro, se siente explotado, presionado, maltratado, no querido. ¿eh? Y el sujeto tiende a ubicarse en un lugar de víctima frente a eso. Ahora, estamos hablando del campo de la neurosis, ¿sí? Es decir, no estoy hablando de esas situaciones en las que realmente hay un otro que ejerce el poder sobre el sujeto y lo tortura o lo goza, lo viola o cualquiera de las variantes que pueden suceder en la vida real. Lo que vemos en psicoanálisis y lo que Freud se encontró es que muchas veces es el sujeto el que produce esas situaciones de ser gozado por el otro fantasmáticamente, es decir, de manera inconsciente. Y que si bien puede haber un correlato en la realidad, es decir, que siempre hay algo que tiene que ver con la realidad, porque el neurótico, a diferencia del psicótico, no es que inventa la realidad, sino que hay una correspondencia con la realidad, pero es mucho más la participación psíquica del sujeto que lo efectivo de la realidad. Hasta tal punto que eso lo vemos nosotros en nuestra clínica cotidiana, cuando yo digo clínica cotidiana, digo nuestra práctica psicoanalítica cotidiana, vemos que cuando el sujeto puede salir de esa posición de ser gozado por el otro, la posición del otro cambia. La posición del otro cambia, es decir, el otro deja de ser gozador, porque lo que cambió es la posición del sujeto. Es decir, que a veces el otro se vuelve gozador porque el sujeto
se ubica en un lugar masoquista. Y no porque ese otro sea naturalmente sádico, sino porque hace pareja con el neurótico que se ubica en un lugar masoquista. Es decir, escuchamos muchos casos de, no sé, ahora me viene a la asociación de una paciente que viene quejándose del maltrato de su marido, que el marido la maltrata, la ningunea, como decimos acá en Buenos Aires, es decir, la ignora, ¿no? O le contesta de mala manera. En definitiva, la trata mal, no desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista psicológico. Y esta situación se ha mantenido durante mucho tiempo, muchos años, hasta que, bueno, ella decide consultar y enfrentarse con esta situación. En su análisis va ubicando que eh, esta posición masoquista de ella frente al otro no es la primera vez que aparece, sino que aparece desde muy pequeña y en este caso frente a la madre, una madre bastante sádica que la tomaba de punto a esta niña y la maltrataba, no la quería, la ignoraba, la destrataba, bueno, todas las formas que uno puede pensar de maltrato de una madre a la hija. Y entonces ella va viendo cómo fue repitiendo en todas sus relaciones esa misma posición masoquista frente al otro. Entonces uno puede decir, bueno, ella tuvo tan mala suerte que siempre se encontró con personas sádicas, o es ella la que de alguna manera va al encuentro de lo sádico en el otro. ¿Eh? Todos nosotros somos masoquistas, todos nosotros somos sádicos. ¿Eh? Eso es una cosa que descubrió Freud. Todos nosotros somos buenos y somos malos. Depende en qué momento nos agarran y cuál es la situación. Es decir, nadie es esencialmente bueno, nadie es esencialmente malo, ¿sí? Es decir, nadie es absolutamente una sola cosa, sino que es de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Uno ve, por ejemplo, algunas filmaciones de cómo Hitler trataba a su perro y uno dice, qué trato humano que tenía con el perro, cómo lo amaba. Bueno, ahí era alguien bueno para su perro. O alguien que es muy bueno, de golpe se saca mal en algún momento y se pone malo. Entonces, cuando una persona tiene una posición así masoquista, va a sacar lo sádico del otro, aunque el otro sea el más bueno del mundo. Entonces se va a encargar de encontrar eso sádico en el otro. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque a través de su análisis, esta paciente fue, ¿no? Fue seriando, fue haciendo esa serie de cómo se ponía en ese lugar frente al otro y cómo elevaba al otro a una posición de poder y cómo de alguna manera lo llevaba al otro a que la maltrate. Cuando ella puede concientizar este goce inconsciente, es decir, que ahí les estoy hablando de que hay un goce masoquista, ya no es el goce de la vida que les hablaba antes, ¿eh? Que tiene un término, sino que este es un goce masoquista, es un goce que se pretende que sea infinito. Por otro lado, ven la paradoja, ¿no? Es un disfrute con sufrimiento. Es una mezcla rara entre placer y sufrimiento. ¿Mm? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes me dicen, pero esta mujer no gozaba. Y sin embargo, eh, muchas de sus amigas le habían dicho, mirá, tenés que ponerle un límite a tu marido, o tenés que dejarlo, o tenés que separarte, no podés permitir que te siga maltratando. Y ella que respondía, no puedo ponerle un límite,
no sé cómo hacer, no quiero salir de esto, pero no salgo de esto. Es decir, que hay una responsabilidad del sujeto en permanecer en esa posición, y entonces ahí hay un goce. ¿M? Hay un goce inconsciente, pero hay un goce en sostener esa situación. Cuando esta paciente pudo ir elaborando todos estos lugares en los que se ponía frente al otro, ese goce empezó a caer y ya no se sostuvo como goce. Y entonces, bueno, en determinado momento pudo plantarse frente al marido, ponerle un límite, un parate, ¿eh? Y la situación cambió absolutamente por completo, porque este marido realmente la quería a ella, pero se había llevado también por su propio fantasma a ocupar ese lugar sádico para la mujer. Esa situación cambió por completo para ambos, y el mismo marido, que era un monstruo cuando ella estaba en ese lugar masoquista, pasó a ser un tipo divino cuando ella cambió de posición y le puso un límite. Y era la misma persona, no tuvo que separarse. En ese caso, no tuvo que separarse porque, bueno, el marido no era esencialmente sádico. Em, entonces ahí ven cómo una situación intrasubjetiva, cuando se resuelve, produce un cambio intersubjetivo, ¿no? Entre las personas, en los vínculos, en las relaciones. ¿Mm? O muchas veces pasa que, también siguiendo un poco como con este ejemplo, de mujeres que se separan de hombres maltratadores, tienen otra pareja y su expareja cambia por completo, ¿no? Se vuelve alguien bueno, alguien, porque empieza a valorar de otra manera, porque lo que cambió es la persona, cambió su posición. Entonces el otro también cambia la posición. ¿Mm? Por supuesto, esto tiene sus límites, es decir, si estamos con alguien que es esencialmente sádico y a nosotros, digamos, se nos cae ese goce masoquista frente al otro, bueno, lo dejamos, y podemos separarnos de ese otro. Es decir, no es que siempre va a producir un cambio en el otro, todo depende también de qué es lo que quiera hacer ese otro. Entonces este goce, este otro goce fantasmático, como lo llamo, es el del que nos ocupamos en psicoanálisis y que tiene que ver profundamente con la angustia. ¿Eh? Entonces, para resumir esta cuestión del goce, Lacan plantea tres goces, ¿sí? Tres tipos de goces. Uno es el goce fálico, que es el que dijimos que es el goce de la vida. Otro que se llama el goce del sentido. ¿M? El goce del sentido, es decir, es de siempre tratar de entender, de comprender, que no está mal querer entender y comprender, pero si no dejamos lugar a la pregunta, ahí tenemos un goce en exceso, que es el goce del sentido. ¿Mm? Por ejemplo, es el de las personas esas que están todo el tiempo dando cátedra, todo el tiempo opinando sobre el otro, nunca haciéndose una pregunta, ¿m? Nunca dudando. ¿Eh? Ese es el goce del sentido. Y que es un goce que nos afecta a todos. ¿Eh? En un psicoanálisis justamente es uno de los primeros goces que se va perdiendo, el goce del sentido, para avanzar a otra cosa que es el sinsentido, es decir, el poder abrirnos a la asociación libre, que es justamente sobre lo cual se basa el método psicoanalítico, la asociación libre. Es decir, nosotros le pedimos al paciente no que nos haga un relato coherente de lo que le pasa, sino que se deje llevar por sus palabras. Freud le decía a sus pacientes: yo quiero que usted se represente la situación de estar en el asiento de un tren mirando por la ventanilla y que me vaya diciendo qué es lo que pasa frente a usted. ¿Mm?
Es decir, no piense qué es lo que me va a decir, sino que transmita lo que le va pasando por la cabeza, esas ideas que se le aparecen, las imágenes que se le aparecen. No le estoy pidiendo que me haga un discurso coherente, racional, no, nada que ver, sino que me diga todo lo que se le pasa por la cabeza. ¿M? Como sucede con los sueños, que muchas veces los sueños son absurdos, no tienen sentido. O por ejemplo, cuando queremos decir una cosa y decimos otra, eso que llamamos lapsus o acto fallido, ¿m? Nos sorprende esa palabra porque no pasó por nuestra conciencia, viene del inconsciente. ¿M? Entonces le pedimos al paciente que asocie a partir de esa palabra. Bueno, ¿qué se le ocurre? En general el paciente dice, no, pero nada, fue un furcio, un error, se me escapó, no quise decir eso. ¿M? Y nosotros le decimos, bueno, pero esa palabra es importante, por alguna razón apareció esa palabra. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Bueno, y cuando el paciente se anima a abandonar ese goce del sentido y se aventura un poco en esto del sinsentido, entonces puede decir, bueno, se me ocurre algo, pero que no tiene nada que ver con esto. Y los analistas sabemos que cuando alguien dice eso, estamos ante un hallazgo importante, oro en polvos para nosotros, ¿no? Cuando alguien dice, se me ocurre algo que no tiene nada que ver. Porque el que dice que no tiene nada que ver es el yo, no el inconsciente, ¿sí? Eso viene del inconsciente y el yo desconoce eso que viene del inconsciente. Pero si lo dejamos pasar, eso que viene del inconsciente, aunque sea algo extraño, sea algo que no tiene nada que ver con nada, o a veces es algo que nos da vergüenza o que nos perturba, bueno, si dejamos pasar eso, salimos de ese goce del sentido y aparecen cosas muy interesantes que revelan cuestiones que tienen que ver con el fantasma inconsciente, justamente. Y finalmente hay un tercer goce, dije el goce fálico, el goce del sentido, un tercer goce que es el goce del otro, el goce del otro, que es este que les decía, que es ese goce fantasmático, ¿eh? Donde el neurótico plantea que el otro lo goza, que el otro lo maltrata, que el otro lo destrata, pero Lacan dice que ese goce no existe, ¿no? Está barrado. Ese goce es un goce del otro barrado. ¿Por qué? Porque es un goce que de alguna manera es el neurótico el que lo fabrica, el que lo hace, el que lo hace existir. No es un goce real del otro. ¿Mm? No es un goce real del otro. Bueno, entonces ahí estamos en el terreno del goce. Pasemos al otro extremo de la ecuación, la cuestión del deseo. Así como el goce es algo que, digamos, le da peso a la vida, le da peso al ser, ¿m? Le da peso a la existencia. Por ejemplo, escuchamos cuando alguien se queja de otro o de una situación, eso le da como cierta consistencia a la personalidad. El deseo en este punto es lo contrario. El deseo tiene que ver con la levedad del ser, ¿no? Como dice Milán Kundera, la insoportable levedad del ser. ¿M? Tiene que ver con el vacío del ser, que para el psicoanálisis es central la cuestión de ese vacío, porque es alrededor de ese vacío que se estructura el sujeto. Cuando nosotros hablamos del sujeto en el psicoanálisis, hablamos de ese punto vacío, es decir, de ese centro vacío de la estructura que no tiene que ver con el yo, ¿m? Que tiene que ver con el inconsciente y que tiene que ver más bien con un agujero, con una falta, ¿m? O con, como habíamos dicho antes con Freud, con la castración. ¿Eh? Entonces, el sujeto está estructurado alrededor de una falta. Y esta falta tiene que ver
fundamentalmente con el hecho de que nosotros hablamos. ¿Mm? Es decir, que nuestra psiquis, nuestro aparato psíquico está hecho de lenguaje, está hecho de palabras. Nuestra psiquis es lenguaje, ¿eh? Es lenguaje. No hay otra manera de pensar la psiquis si no es a través del lenguaje. No tiene nada que ver con los órganos, no tiene nada que ver con el cerebro, por más que ahí sea el lugar en donde anatómicamente se asienten muchas de sus funciones, pero tiene que ver fundamentalmente con el mundo de lo simbólico, con el lenguaje, no solamente con el lenguaje hablado. Alguien mudo también tiene lenguaje, ¿no? Tiene que ver con el mundo de los símbolos, con el mundo de la comunicación humana. ¿Mm? Entonces, todo aquello que es lo psíquico coincide con el lenguaje. No hay psiquismo sin lenguaje. ¿Mm? Fue un gran descubrimiento de Lacan cuando empezó a leer a Freud. Todas las cosas que Freud decía acerca del inconsciente, Lacan empezó a darse cuenta que coincidía casi exactamente con los descubrimientos de la lingüística, por ejemplo, del estructuralismo. ¿Eh? Y esto, en la época de Lacan, empezó a aparecer del lado de la lingüística, de la antropología, de la sociología, de las matemáticas. Es decir, cómo la estructura está compuesta por determinados elementos que, bueno, que son como los ladrillos de esa estructura. En el caso del sujeto del psicoanálisis, esos ladrillos son las palabras, son los significantes, les decimos nosotros, los significantes. Freud le decía representaciones, ¿sí? Para hacerlo simple son las palabras que arman cadenas, que arman redes, que arman frases, ¿sí? Los pensamientos inconscientes están hechos de palabras, están hechos de palabras. ¿Eh? Aunque nosotros escuchemos un sueño que parece totalmente disparatado, una vez que se analiza, aparece como algo que tiene sentido, que es coherente y que finalmente es un pensamiento. Es un pensamiento, nada más que había que traducirlo, ¿m? a los términos corrientes. Bueno, entonces volvemos a la cuestión del deseo. El lenguaje está hecho de significantes. ¿Qué es un significante? Bueno, es una palabra que no significa una sola cosa, sino significa muchas cosas, depende cómo se diga, ¿no? Como una palabra en sí misma no significa nada, sino la ponemos en contexto con otras palabras. ¿Eh? El ejemplo que doy en mis grupos es, uno dice té, por ejemplo, ¿no? Entonces, té, uno puede decir, bueno, té con limón, té con leche. Ahora, si uno dice te quiero, ahí el té cambió el significado. Ya no es la infusión, es, ¿no? Es una partícula del lenguaje, te quiero. Bueno, te quiero. Ahora digo, te quiero ver. Bueno, ahí cambia, ya se alivianó un poco del te quiero ver. Y si digo te quiero ver muerta, ni hablar, ¿no? Y puedo seguir, te quiero ver muerta de amor, ¿no? Bueno, entonces cada palabra que nosotros vamos agregando va modificando el resto de las palabras. Por lo tanto, no hay ninguna palabra que signifique una sola cosa, que funcione como signo. Por lo tanto, no existe ninguna palabra que pueda decirlo todo. No existe una palabra que yo diga, bueno, con esta palabra pongo punto final y lo dije todo y lo expliqué todo. No, no existe esa palabra ni existe la posibilidad de poner un punto final con las palabras. ¿Eh? ¿Por qué? Porque siempre hay una falta, siempre falta algo más por decir. ¿Mm? En ese sentido, bueno, el lenguaje es un sistema como el de los números, ¿no? Es un sistema infinito, digamos, siempre hay algo más por decir.
Entonces, el sujeto, digamos, se organiza alrededor de esa falta del lenguaje. Y esa falta la llamamos deseo. ¿Mm? Es decir, se desea lo que no se tiene, se desea lo que falta, se desea lo que se pierde. ¿Eh? Entonces, esa falta tiene absolutamente que ver con el deseo, con esa insoportable levedad del ser que decíamos, y tiene que ver con un movimiento. ¿Eh? A diferencia del goce que termina, que tiene un límite, el deseo lleva al movimiento. ¿Eh? El deseo en algún sentido es infinito. El deseo siempre lleva a un movimiento. Y el goce lo que hace es ponerle un límite al deseo. ¿Mm? El goce le pone un límite al deseo. Nosotros tenemos ganas de, porque tenemos hambre, queremos comer, bueno, ese plato que tanto queremos, tenemos deseo de eso porque nos falta eso, ¿no? Cuando comemos obtenemos un goce y bueno, y el deseo se termina con ese goce hasta que, por suerte, como es un goce, como dijimos, que termina, vuelve a aparecer el deseo. ¿Eh? Lo mismo con la sexualidad, ¿sí? Puede ser un goce muy fuerte el de la sexualidad, el del orgasmo, y sin embargo termina y al tiempo renueva el deseo. Entonces, bueno, ese es el juego que hay entre el deseo y el goce. Entonces, como ya veo que hablé un buen rato, voy a hablar un ratito más, para hablarles de la angustia, entonces, entre el goce y el deseo. Cuando hablábamos de ese goce fantasmático, que es un goce que detiene, que ancla al sujeto en una posición masoquista, en una posición sufriente, en su trabajo de análisis va entendiendo cuáles son los condicionantes de ese goce, ¿eh? Cuáles son las razones de ese goce. Cuáles son las situaciones en las que ese goce quedó fijado, quedó anclado en lo psíquico, y con el trabajo de análisis lo que hacemos es justamente remover esas fijaciones de goce. Pero justamente en el momento en que se empiezan a remover esas fijaciones de goce, surge la angustia. ¿Por qué? Porque esos goces también dan una consistencia al ser, ¿no? Le dan una existencia al sujeto, esos goces, definen al sujeto. ¿Mm? Yo sufro de esto y eso me da una consistencia. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo ponen al otro en un lugar idealizado, en un lugar de poder, y termina siendo el otro también un lugar de protección, un lugar de amparo. Por eso muchas veces esos goces masoquistas son difíciles de abandonar, porque tienen que ver con un amparo del otro. El otro me maltrata, pero sin el otro no sé quién soy, no sé qué sentido tiene mi vida sin ese goce. No, nunca supe qué es vivir sin ese goce. Aunque sea sufrimiento, no sé lo que es vivir sin ese sufrimiento. Y cuando ese sufrimiento empieza a caer, empieza a disolverse, surge la angustia. ¿Por qué? Porque empieza a asomarse el deseo. Es decir, empieza a aparecer el vacío. ¿Mm? Y eso que entonces al sujeto le daba mucho sentido, empieza a perder sentido y el sujeto se empieza a sentir un poco como desorientado, porque ya no sabe bien, ya no puede quejarse de lo que se estaba quejando, porque esa queja va cayendo, no puede darle un sentido a su sufrimiento y entonces empieza a sentir una sensación de incertidumbre. ¿Eh? Ya no es ese sufrimiento masoquista, pero es una situación de incertidumbre, una situación molesta que llamamos angustia, ¿m? Que es cuando el deseo empieza a asomar. Por eso una de las cosas que dice Lacan es que
La angustia es ante el deseo del otro. Es decir, cuando aparece el deseo del otro, no el goce del otro, sino el deseo del otro, es decir, la falta del otro, ahí el sujeto se angustia. ¿Eh? Porque una cosa es sufrir sabiendo que el otro me quiere mal y otra cosa es no saber qué es lo que me quiere el otro, es no tener ni idea. ¿Eh? Es como que no hay nada, no hay ninguna pista que me dé el otro a ver qué es lo que quiere de mí. ¿Mm? En este sentido, Lacan da un ejemplo, un apólogo fantasioso, ¿no? Pero que es bastante útil, esto en el Seminario de la Angustia, el Seminario 10, donde Lacan plantea la situación de un insecto que se llama la mantis religiosa, ¿no? No sé cómo se llamará en México, Areli, Tata Dios se llama acá, mantis religiosa, bueno, que es un o bicho palo, se lo llama también. ¿Mm? Es un insecto alargado, bastante largo, tiene una cabeza chiquitita, tiene unas alas alargadas pegadas al cuerpo y unas patas muy largas. Bueno, ese insecto tiene un comportamiento que estudian los etólogos, que investigan justamente los comportamientos de los insectos, tiene un comportamiento muy particular y es que cuando copula con la hembra, cuando copula con el macho, lo devora, es decir, le come la cabeza, así literalmente, devora su cabeza, devora la cabeza del macho en el momento de la copulación. Si después lo buscan en YouTube, van a ver imágenes así bastante escalofriantes, no apto para almas sensibles, pero bueno, es un comportamiento de ese insecto que se alimenta en el mismo momento que se produce la copulación. Con lo cual, el macho termina devorado por la hembra y termina muriendo, obviamente. Entonces Lacan dice, ¿qué pasaría si yo estoy encerrado en una habitación con una mantis religiosa gigante y yo tengo una máscara de una mantis religiosa? Es decir, que ella, la mantis religiosa hembra, me va a confundir con un congénere, ¿no? Y sin saber yo si mi máscara es de una mantis macho o hembra, ¿sí? Entonces, y para colmo dice, no tengo dónde, no me puedo reflejar en ningún lado para saber quién soy yo para el otro. ¿Quién soy yo para ese monstruo, ese insecto que eventualmente me puede devorar? Entonces dice, bueno, eso es la angustia. Eso es la angustia. Es decir, es ante ese deseo del otro que se puede representar paranoicamente como devorador, ¿m? Como que me va a matar o me va a devorar, me va a ingerir, y no saber, no tener ninguna pista de si eso va a suceder o no. ¿M? Hay también, junto con esto, hay también, bueno, no la anoté acá, me parece, pero hay una frase de Kierkegaard, que no la voy a decir exactamente, después búsquenla, que Kierkegaard dice que la angustia es cuando la libertad se anuncia, pero todavía no se produce. ¿Eh? Es decir, cuando estoy ante la libertad, pero todavía no llegó esa libertad. Es lo que Eric Fromm llamó el miedo a la libertad también. ¿Eh? Es decir, porque la libertad también es una gran pregunta, es una incógnita. ¿Eh? Es como le pasa a esos gorriones que cuando esos pajaritos que están acostumbrados a estar en la jaula y cuando se les abre la puerta no quieren salir, ¿no? Porque por el miedo a la libertad, por la incertidumbre que produce esa falta ahí en el otro. Y para finalizar, tenemos otro tipo de angustia que ya no es el pasaje del goce al deseo, sino al revés, del deseo al goce. Del deseo al goce. Es decir, cuando el deseo puede desaparecer. ¿Eh?
O sea que una angustia es ante la posibilidad del deseo, ¿m? Que voy a decir algo más de esto, que tiene que ver profundamente con otro concepto que es el concepto de acto, de acto. Es decir, la angustia es ante el acto. ¿Eh? Yo tengo que enfrentar a una determinada persona para ponerle un límite, o para revelarle mis sentimientos, o para decirle algo que es muy importante. Eso es un momento de acto. Y la angustia es ante el acto, ¿sí? Es la típica angustia del examen, ¿no? Es decir, ¿qué va a querer el otro de mí? ¿Qué me va a preguntar el otro? El examen es un acto. Y lo previo, todos sabemos, ¿no? O una entrevista. Lo previo es la angustia antes del acto. Esa es la angustia entonces que hablamos al principio, el pasaje del goce al deseo, ¿sí? Que es ante el acto. Ahora les voy a hablar de otra angustia que es del pasaje del deseo al goce, es decir, cuando el deseo se puede perder, se puede obturar, o efectivamente se obtura, ¿eh? ese deseo. ¿Mm? A veces anhelamos mucho algo, deseamos mucho algo, y cuando eso se produce, en lugar de sentir felicidad, sentimos angustia. Qué paradójico, ¿no? Y bueno, porque justamente es un momento en donde se obtura el deseo y aparece algo del orden del goce. ¿Eh? Cuando hacemos una carrera, por ejemplo, tantos años estudiando y de golpe tenemos el título. Y bueno, seguramente hay un momento de felicidad y de logro, pero también está acompañado. Bueno, creo Gustavo, que estamos bien, ¿no? Con el la tiempo. señal cayó un poco. Ah, dice su conexión es inestable, pero ¿se escuchó? ¿Se estaba escuchando? Se quedó trabado como cuando hablabas de que se obtura el deseo y aparece algo del goce, después de eso se quedó congelada la pantalla un momento. Ajá, cuando estaba hablando del pasaje del deseo al goce. Sí. Ok. Claro, lo que estaba diciendo, ahora no sé qué parte no se escuchó, pero por ejemplo, cuando estamos en una carrera que anhelamos mucho obtener ese título, ¿sí? O que estamos esperando mucho la concreción de un logro y de repente ese logro se produce, junto con la felicidad de ese momento, también es muy frecuente sentir angustia, ¿eh? Porque es un momento de caída del deseo, de obturación del deseo. ¿Mm? Es decir, que de alguna manera como el deseo nos libera de la angustia, ¿eh? El deseo nos lleva al acto y el acto le arranca a la angustia su certeza. Es otra frase de Lacan muy linda. El acto le arranca a la angustia su certeza, ¿eh? Esa certeza demoledora que tiene, bueno, el acto, cuando pasamos al acto, se nos va la angustia, ¿eh? Cuando decimos lo que hay que decir, cuando damos ese paso que tenemos que dar, esa angustia con la que veníamos desaparece, cae, aparece un momento de alivio. ¿Mm? Pero al revés, cuando del deseo pasamos al goce, ¿eh? Es decir, de la concreción de algo, a veces se produce un momento de angustia. ¿Eh? Les voy un caso que me contaron una vez digamos, una pareja de una muy buena posición económica. Ella en algún momento dice, ay, cómo me gustaría para mi cumpleaños tener un auto. eh, ¿No? Así como que lo dijo así como al pasar, como una expresión de deseo. Resulta que el marido le compra un auto, un flor de regalo, ¿no? Para el cumpleaños. Y ella, bueno, se sorprendió muchísimo y se angustió en ese momento.
O sea, junto con la sorpresa vino la angustia. Hay personas que no les gustan las sorpresas, ¿sí? Porque saben que se angustian, ¿sí? ¿Vieron la gente que les gusta hacer cumpleaños sorpresa y todo? Bueno, hay gente que se angustia muchísimo con eso porque de golpe se encuentran en una situación que esperan, pero que si se concreta, bueno, produce ese sentimiento tan extraño que llamamos angustia. Bueno, Areli, creo que estamos bien como para abrir el espacio de preguntas y charlar un poco, porque ya hablé un montón. Y sí, bueno, yo quería preguntarte qué nos podrías decir de los síntomas de angustia cuando son puestos en el cuerpo, es decir, como en una crisis de angustia. em, pues sí, eso. Ok, cuando está bien, cuando la angustia está localizada en el cuerpo. Sí. Bien. Bueno, muchas veces esos son los casos en los que justamente la angustia brilla por su ausencia, ¿no? Porque la angustia se siente, digamos, en el cuerpo, pero se siente en el alma también, ¿no? La angustia es más un afecto, porque esa es una diferencia que es importante hacer. A diferencia de los sentimientos, que tienen más que ver con lo imaginario, y que los sentimientos, bueno, pueden ser engañosos, ¿sí? La alegría, la tristeza, eso puede cambiar mucho, puede variar mucho de día a día, de momento, de persona a persona. En cambio, la angustia es un afecto que no engaña, dice Lacan. El sentimiento es algo más variable, no es algo que pueda guiar, pero la angustia sí nos orienta. Ahora, la angustia es un afecto real que se siente en el cuerpo, pero en una parte del cuerpo que no es muy localizable, ¿no? La podemos sentirnos en el pecho, en el epigastrio, pero el que sabe lo que es la angustia, que es algo que se va aprendiendo en un análisis, por ejemplo, sabe que no tiene una localización corporal específica, que puede variar. Puede variar. A veces se puede sentir como un nudo en la garganta, como una opresión en el pecho, como un malestar inespecífico, pero fundamentalmente es algo que se siente a nivel anímico. Pero cuando hay una intolerancia, digamos, a la angustia, o hay una necesidad de reprimir la angustia, entonces esa angustia se ubica en el cuerpo y aparece de muchas maneras diferentes. Una de las maneras que está muy de moda ahora es el famoso ataque de pánico. ¿Mm? El ataque de pánico es una crisis de angustia, pero que se ubica a nivel del cuerpo. Entonces la persona, en lugar de no saber ante qué está angustiado, lo que dice es, me voy a morir, voy a tener un infarto, me está faltando el aire, tengo la presión alta, tengo la respiración agitada, estoy sudando, estoy temblando, siento que me voy a morir, necesito que alguien me ayude. Es decir, es la angustia puesta en el cuerpo. Y entonces lo que sucede en esos ataques de pánico es la persona va desesperada de la guardia, le toman la presión, puede estar un poco elevada, le toman la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, le pueden hacer una placa y finalmente el médico dice no encontramos nada orgánico, ¿no? Habitualmente los médicos tienen la mala costumbre de decir no, no es nada, ¿no? Claro, no es nada orgánico, pero no significa que no es nada. Lo que pasa es que esa angustia que está puesta en el cuerpo es muy sensible a la angustia y puede aparecer de manera aguda, como un ataque de pánico. Freud eh, lo describe exactamente, a ver si yo lo tengo por acá. Fíjense cómo dice, la totalidad del ataque, ¿no? Del ataque de angustia,
Dice, puede estar subrogada por un único síntoma, por un temblor, un vértigo, palpitaciones, ahogos. ¿Mm? O sea que el sentimiento general que individualizamos como angustia puede faltar o hacerse borroso. ¿Sí? Y él dice, bueno, estos son equivalentes de la angustia, son equivalentes de la angustia, es decir, esa angustia que está reprimida y aparece en el cuerpo. ¿Eh? Ahora, eso es un estado agudo de angustia que aparece en el cuerpo. Puede aparecer de manera crónica, puede instalarse como un síntoma muy específico en el cuerpo, como por ejemplo, no sé, un reflujo gastroesofágico crónico, una acidez crónica, asma, ¿no? Problemas digestivos, intestinales, lo que se les ocurra, digamos, puede aparecer de cualquier manera. ¿Y los médicos qué dicen? Los médicos hacen el estudio y no descubren nada, no descubren nada que justifique orgánicamente ese dolor, esa molestia. ¿Por qué? Porque no está afectado el órgano, sino está afectada la función, ¿sí? Y la función es mucho más difícil de ver, de evaluar, de medir que el órgano. ¿Eh? Cuando un órgano está afectado, bueno, sale en una radiografía, sale en un electrocardiograma, sale en un análisis de sangre, pero cuando está afectada la función es algo que es en un determinado momento y no hay aparatos que lo puedan medir fehacientemente. Entonces los médicos dicen, bueno, no, no es algo orgánico. ¿Eh? Ahora, acá hay algo muy importante también que quisiera apoyarme en esta pregunta que me hace Areli para decirles esto, que cuando los médicos dicen que no es nada, los pacientes habitualmente lo que piensan, lo que sienten, es que los están acusando de inventarse un síntoma, de estar fabricándose un dolor. Y no es así. Es decir, cuando la angustia incide sobre un órgano, el órgano duele, pero duele de verdad, no está inventado, no está fabricado por el, no es que yo quiero sentirme mal y me duele, no es un invento, ¿no? Es que hay una angustia. Ahora, resuelta esa angustia, entonces desaparece el dolor, desaparece el malestar, porque el tema estaba en la angustia, no en el órgano. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? Sí, sí, también bueno, ahora hay como una ola de ansiedad, ¿no? También luego he escuchado como muchas veces como padezco ansiedad. Y entonces, acerca de eso, ¿qué nos podrías decir tú como una diferenciación entre eso que se llama ansiedad y, y la angustia? Bueno, ya nos la has expuesto, pero más bien diferenciar a la Está ansiedad. bien, sí, 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 es importante porque también es algo muy común en en esta época, o bueno, tiene mucho que ver. La ansiedad es algo que está muy ligado a la ciudad, ¿no? Al, al- 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 a esta cuestión de que, bueno, que hay que trabajar mucho y hacer muchas cosas para tener un nivel de vida aceptable. Hay algo de la civilización que nos lleva, ¿sí? Que bueno, Freud tiene, el que le interesa este tema, tiene un artículo muy lindo y muy fácil de leer, me parece que se llama El malestar en la cultura. ¿Mm? Es decir, que lo que está diciendo es que la propia civilización humana, por el tipo de organización al que se ve llevado bueno, a estructurarse, es fuente de malestar. Y ese malestar, ¿no? Le podemos poner un nombre general que es ansiedad, ¿no? Es decir,
la ansiedad es una alteración de la función que se ve llevada como a acelerarse, digamos, a tomar un movimiento vertiginoso, pero no encontrando un objeto. Es un movimiento sin objeto. Es como si fuera que estamos apretando el acelerador del auto, pero sin poner la palanca de cambio, la caja de cambio, ¿no? Entonces estamos acelerando, pero no vamos a ningún lado. Entonces el auto se mueve, vibra, recalienta, pero no pasa nada, no conduce a ningún acto. Es un movimiento en vacío, ¿no? Entonces la ansiedad vendría a ser algo así, ¿no? Es un movimiento sin sentido, ¿eh? Es una ansia, pero que no conduce a nada. ¿Mm? Bueno, cuando eso en un análisis se trabaja, lo que sucede es que si las cosas van bien, esa ansiedad justamente se empieza a transformar en angustia. Y cuando se transforma en angustia ya podemos trabajar con eso de otra manera, porque ya la angustia, como dije al principio, produce una elaboración psíquica. ¿Eh? La angustia lleva a hablar, a asociar, a interpretar, eh, y entonces eso lleva a una deriva significante que permite ir arrojando resultados. En cambio, la ansiedad de por sí no lleva a ningún lado, ¿no? Algunas personas se las arreglan caseramente con la ansiedad como, bueno, haciendo mucha actividad física, que es una cosa que, este, digamos, en la humanidad, el culto a la cuestión de la actividad física es un fenómeno que es relativamente reciente, ¿no? Relativamente reciente. Esta cosa de que hay que hacer ejercicio, de que hay que salir a correr, salir a caminar, hacer ejercicio, bueno, eso tiene que ver con la ansiedad. Sin duda es un buen remedio contra la ansiedad. Este, pero bueno, es parte, me parece, que de la cuestión, ¿no? Lo que vamos a hacer en el psicoanálisis es buscar la raíz de esa ansiedad y, bueno, por qué aparece como esa inquietud sin sentido que no lleva a ningún lugar. ¿De dónde viene eso? Eso es lo que nos preguntamos con cada paciente, ¿no? Y bueno, con el trabajo de análisis se va individualizando, se va ubicando cada vez más finamente cuáles son las situaciones que desencadenan ansiedad, ¿eh? Y entonces individualizándolas se las puede abordar de otra manera. Claro, y esto que mencionas, ¿no? De que en el mejor de los casos, la ansiedad va a la angustia. eh, Acá hablas de la angustia señal. Ajá, claro, la angustia señal. Bueno, gracias por recordarme eso que no lo mencioné. Claro, nosotros lo llamamos angustia señal cuando justamente es la angustia que señala el punto, ¿no? En que o el goce está diciendo que se está asomando el deseo, o al revés, ¿no? Que el deseo está amenazado de ser obturado por un goce. Entonces ahí la llamamos señal. ¿Por qué? Porque nos está indicando que ahí hay algo que está pasando con el deseo. La señal fundamentalmente apunta al deseo, ¿no? Por eso para nosotros es una brújula, es un faro, es una baliza en los tratamientos, que cuando emerge la angustia, ¿no? Alguien está hablando, está diciendo, contando algo, a veces contando un recuerdo, y de golpe aparece una palabra, aparece una imagen y emerge la angustia. ¿Mm? ¿Vieron cuando una persona está hablando y de golpe se quiebra? ¿No? A veces puede ser que se quiebre porque se emocionó, pero la angustia también se manifiesta así, ¿no? De golpe emerge, en un momento puntual, emerge la angustia
Y entonces nosotros le prestamos mucha atención a eso, nos detenemos en eso porque ahí hay algo donde o bien emergió un deseo que no estaba previsto, que aparece de forma sorpresiva, o bien al contrario, ¿no? Hay algo del deseo que se ha visto obturado. Entonces ahí aparece la angustia señal. La angustia señal, ¿sí? Es como también digo siempre, es como la boya del pescador, ¿no? El pescador tira con la caña, tira la línea con el anzuelo y la boya le va indicando qué está pasando donde no se ve, qué está pasando en la profundidad. Entonces de golpe la boya se empieza a mover, quiere decir que ahí el anzuelo, ¿no? Algún pez mordió el anzuelo y hay que hacer algo en ese momento para pescar al pez. Entonces la boya denuncia que hay un movimiento que no vemos donde se produce, pero vemos en otro lugar, que es ahí en la superficie, ¿no? En nuestro caso la superficie sería el yo. Por eso el verdadero almácigo de la angustia es el yo. Es ahí donde aparece la boya que nos está indicando que hay un significante reprimido que está bajo la superficie, ¿eh? Que está diciéndonos acá estoy, ¿no? Un significante reprimido que quiere salir y dice acá estoy. Y entonces la traducción subjetiva de ese significante reprimido es la angustia. ¿Mm? Señal. Claro, muchas gracias. Acá por Facebook no hay una pregunta concreta, pero los comentarios dicen que ha sido muy claro, que les ha gustado mucho la exposición y como que les ha quedado todo muy claro y no hay una pregunta en específico, pero felicitaciones para ti. Bueno, muchas gracias. Y también te agradezco mucho nuevamente el poder estar acá. Para nosotros es un honor tenerte por acá. Y no sé si tú quisieras agregar algo más, si no, yo creo que por aquí vamos cerrando esta charla. Bueno, para mí fue un gusto estar acá con ustedes. No los veo ahí del otro lado, pero ya me voy a enterar de los que han Ujú. estado visitando el vivo. La tengo a Areli acá como representante de todos ustedes. Solamente puedo decirles que mi dirección de Instagram es @GustavoCere, ¿sí? @GustavoSZERE, @GustavoCere, ahí me encuentran, me pueden pueden seguirme, pueden hacerme preguntas ahí también por Instagram o cualquier consulta que quieran hacer. Mi mail es gszere, o sea, gcere, así todo junto, gszere@gmail.com. Y también no sé si voy a poder contestar a todos, pero voy a tratar o sea, en general contesto a todos, quizás puedo demorarme un poco, pero les puedo contestar. Así que bueno, un gusto para mí, muchas gracias Areli de nuevo. La verdad que la Ciudad de México y el país de México me gusta muchísimo. Fui hace muchos años cuando mi hija tenía 2 años, ahora tiene 25. Oh. Fui cuando ella tenía 2 años y me encantó, así que bueno, ojalá me puedan invitar en algún momento y pueda estar ahí con ustedes Claro, claro. para conocerlos ahí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Gracias, Areli. Hasta luego.